Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Este espacio, Gotitas de Gracia, te da la más cordial bienvenida y se alegra de tenerte en esta grata compañía para ir juntos de la mano a la palabra del Señor y refrescarnos con ese vivificante baño del rocío de su palabra. Veamos entonces esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que ya está en pantalla. En capítulo 3, versos 14 al 17, encontramos esta lectura en la Nueva Traducción Viviente. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y en ellas los mantendrán fuertes. Este pasaje de Efesios muestra al apóstol Pablo confesando a los efesios que cada vez que él pensaba en esto que él había dicho, él se ponía de rodillas y suplicaba al Padre por estos hijos espirituales suyos de Éfeso, por quienes rogaba por cosas muy específicas. Aquí podemos ver por lo menos tres elementos esenciales de este párrafo que nos llevarán a llegar a una conclusión muy valiosa de lo que es indispensable dentro de la relación que tenemos o mantenemos con el Padre a través de Jesucristo. Dice él que pide en oración en el verso 16 para que de sus gloriosos e inagotables recursos, es decir, de su gracia, que no acaba nunca. La gracia, es decir, esa actitud de dar que tiene el Padre, de riquezas espirituales, ¿no? Así como hay riquezas materiales y hay enormes depósitos en donde están guardados los lingotes de oro de las reservas de los países que los mantienen en los bancos centrales y que es pequeñito y que es agotable comparado con las riquezas del reino, así también en el reino celestial el Señor tiene tesoros, riquezas, pero son inagotables, es decir, son infinitas y no acaban nunca de ser regaladas. Pero el Señor quiere darnos y tiene para darnos en abundancia de su gracia esos tesoros. Entre esos tesoros, ¿no? Está el fortalecimiento con poder. Es el punto uno que vamos a ver. Fortalecimiento en poder. ¿Por qué razón se necesita el poder? ¿Por qué Pablo oraba al Padre, creador de todo cuanto existe, para que les diera fortaleza en el poder de Él, en el ser interior, por medio del Espíritu Santo? Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que está en nosotros y el que intermedia el Espíritu Santo de Jesús para que nosotros podamos llegar al Padre. Entonces es el Espíritu Santo que vive en nosotros el que tiene que hacer esto, ¿no? Pero ¿por qué es necesario ese fortalecimiento en el poder? Porque nosotros no tenemos el poder para vivir en victoria frente a todos los avatares de la vida y a las circunstancias que nos rodean y que a veces nos apremian o nos arrinconan y pareciera que nos ganan la partida. No, nosotros necesitamos del poder de Dios, porque Él ha dicho, no es con espada ni con ejército, es decir, no con recursos poderosos de esta tierra, sino con mi Santo Espíritu. Significa con el poder mío de ser Dios, porque el Santo Espíritu es Dios. Entonces, el Santo Espíritu, que es Dios, tiene que fortalecernos con el poder divino
para que nosotros podamos vencer las tentaciones, vencer las pruebas y salir airosos, vencer los ataques del enemigo, vencer las circunstancias que nos rodean y a veces nos provocan problemas, dificultades, adversidades. Solamente así podemos nosotros vencer con el poder divino del Altísimo. Pero ese poder tiene que venir a nosotros en primer lugar para fortalecernos, porque cuando nosotros sintamos que tenemos ese poder aquí adentro, nosotros vamos entonces a tener arrestos y valor suficiente para acometer contra todo aquello que significa adversario, con todo aquello que se nos opone para caminar en victoria en el Señor, en Cristo. Pero dice aquí que no solamente es el poder que es necesario que venga a nosotros, porque podemos tener un poder, pero si no lo usamos, si no lo ejercitamos, entonces no va a ser posible que le saquemos partido o que lo aprovechemos. Está allí, pero no lo usamos. ¿Cómo activamos el poder? Segundo punto que vemos aquí, por medio de la fe. Porque si yo no creo que tengo algo, aunque lo tenga, no lo voy a usar, porque no creo. Pero si yo creo y además veo que lo tengo, entonces la fe activa ese poder y yo lo voy a poner en práctica. Porque dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Aquí está la expresión, confiar. Significa creer, tener una confianza de que hay ese poder que Él nos ha dado y entonces voy y lo uso aunque no sienta que lo haya recibido, aunque no lo vea, porque no se trata de sentimientos ni de emociones, se trata de una convicción. Los creyentes en Cristo no andamos por emoción. Ay, hermano, es que yo no siento, es que no siento la presencia de Dios. No tienes que sentir nada, hermano, hermana. Tienes que creer que tienes ya lo que Dios te ha dicho en su palabra que te ha dado y entonces ejercerlo, simplemente salir como cuando uno tiene todo el equipo necesario y vas a ver que el equipo estará allí en el momento en que empieces tu batalla contra esa adversidad, contra ese enemigo o contra ese oponente. Entonces Cristo empezará a crecer en ti, en su habitar en ti, en la medida en que tú confíes en lo que Él te ha dicho. Porque está escrito también que Él no nos ha dado espíritu de poder, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice, por ejemplo, que ya nos ha dado espíritu de poder. Entonces, si tú crees que tienes el espíritu de poder, tú le ordenas a tu refrigerador que se llene, ordenas al tanque de gasolina que se llene, ordenas cualquier cosa en la certeza plena de que tienes el poder y que el Señor va a hacer, ¿no? Por medio de la fe activada, que ese poder ejecute las cosas que tú no puedes hacer porque en tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer, pero en el poder del Señor sí. Por eso dice Pablo que él ora y se clava de rodillas para que en su gracia Él nos dé esa capacidad, ese fortalecimiento en el poder dentro de nuestro ser interior, porque es aquí adentro donde opera la fe, es en el corazón por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en nosotros a medida que vamos creyendo y desarrollando esa fe, esa creencia, esa confianza plena. Y luego el tercer punto es que echaremos raíces profundas en el amor de Dios, porque realmente lo que nos hace tener bases sólidas
en Cristo es el amor que Él nos ha dado, espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, el poder y el amor. En el amor nosotros podemos hacer el bien a nuestros semejantes después de creer, de amar a Dios, dándole la prioridad sobre nuestras vidas, y podemos entonces proyectarnos en nuestro alrededor sirviendo a los necesitados, amando, es decir, no haciendo a nadie un daño que tampoco querramos que nos lo hicieran a nosotros, ¿no? De manera que entonces en el amor de Dios nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a echar raíces profundas que son las que nos van a mantener fuertes en el Señor. Ese poder no lo vamos a ejercer para nuestro propio provecho, sino para el provecho de nuestra familia, de nuestro vecindario, de nuestros compañeros de trabajo de universidad, de nuestro prójimo en general, para poder amarlos, servirlos en sus necesidades y poder también compartirles la verdad salvadora del Evangelio de Jesucristo. De esa manera estaremos haciendo entonces un servicio de amor, entregándonos en vida en beneficio de los demás, igual que hizo Cristo, y seremos ejemplo para los demás, inspiración, y ellos querrán seguir las pisadas del Maestro que ven en nosotros que las seguimos. Bendito sea el Señor por lo que ha traído en esta mañana y nos ha vivificado con ese hermoso rocío de su gracia. Padre, te amamos y te agradecemos por lo que hemos recibido en esta mañana a través de tu Santo Espíritu. Así como Pablo oraba, nosotros también oramos para que nosotros seamos fortalecidos en tu poder dentro de nuestro ser interior por medio del Santo Espíritu, pero que también podamos activar ese poder por medio de la fe para que Cristo habite en nosotros y desarrolle en nosotros su carácter, el carácter que necesitamos formar en nosotros, que tú formes en nosotros, que es el carácter de tu unigénito. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros el resto del día y de hacernos caminar en ese poder y en esa fe de que tenemos la autoridad que tú nos has dado para hollar sobre escorpiones, serpientes y toda fuerza al enemigo, y que nada nos podrá hacer daño. Amado Dios, ayúdanos a conquistar ese pan de cada día y llevarlo a la mesa de nuestras familias. Guárdalas, cuídalas como a nosotros también. Y por donde quiera que vayamos, que podamos llevar la luz de Cristo reflejándola en medio de todos los que están oscurecidos sin salvación. Padre, que se haga en cada uno de nosotros tu santa, buena y bendita voluntad, agradable y perfecta, de manera que cumplamos con el propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Te agradecemos por responder a esta petición y por todo lo que nos has dado, orando en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que te vaya bien y que el Señor en este día haga resplandecer su rostro, la luz de su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga y shalom, la paz de Él sea contigo. Hasta una próxima ocasión.